Buenos días para todos. Yo creo que estamos viviendo un momento muy lindo por varias razones. Varias están a la vista. Como vecino de Cerro Colorado tuve el gusto de conocer al doctor Gallinal. Recuerdo el año 79, 80, yo tenía 6 años y fui con mi padre a recorrer esa inmensa estancia. Y yo iba escuchando una conversación política que no vale la pena reproducir, además era muy chico. Puedo negar que me acuerdo del contenido. Conozco a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Hoy de mañana parte de sus nietos estaban haciendo tareas rurales, cosa que heredaron de su abuelo y la continúan ejerciendo como tarea principal y además como cultivadores de la tradición. Yo creo que no podrían haber elegido mejor escritor que Pablo Cohen, que le saca filo a una bocha y que hace hablar una piedra, que mezcla esas cosas tan lindas del ser nacional y sin perjuicio de participar y pertenecer a la ciudad, a la urbe, tiene la curiosidad por ese Uruguay integrado. Y para conocer hay que ser curioso, para conocer hay que saber sus limitaciones y la ignorancia, y ahí empezar a cultivar. Y después lo que está a la vista, dos, a mí me gusta decirles presidentes, porque es una forma también del respeto a lo que dieron por el país, y que al Uruguay todo, por lo menos a mí, me hace sentir orgulloso. Es como círculos concéntricos. Se decía por parte del presidente Sanguinetti la vocación del doctor Gallinal, que podía no haberla tenido. Convivía con una situación. Mirar no quiere decir siempre ver. Para ver hay que atravesar lo que es simplemente percibible a la vista. Y para ver hay que, en este caso, compadecer, que quiere decir padecer con, y después tomar acción. Y allí pasa de una inquietud, un padecimiento, un compadecimiento, a una política nacional. Yo comparto con Juan Pablo, a mí me gusta decirle política nacional, que tiene un profundo componente del Estado. Ese Estado uruguayo, tantas veces criticado injustamente, que tiene sus procesos, a veces no del todo con la celeridad que a uno le gustaría, pero esa propia armazón del Estado uruguayo es el que nos permite muchas veces, a pesar del tiempo y de las ideologías, que se mantenga como un pilar firme. Una persona que compadeció y tuvo la vocación y la generosidad. Un Estado que toma como propia una política y una decisión claramente, como se ha dicho, de distintas, no quiero decir ideologías, visiones quizá del país. Después el paso del tiempo. El paso del tiempo que tiene en las políticas virtuosas nacionales y de Estado un proceso de acumulación. Que la virtud también de un proceso de acumulación es poder cambiar. Porque si el MEVIR se hubiera quedado en sus inicios, hoy ya estaría desayornado, la propia sociedad, el propio devenir de la sociedad lo hubiera eyectado. Y MEVIR tiene eso que tienen las instituciones sólidas, es que está bien enclavado en el ser nacional y con la capacidad de evolucionar. Y eso se debe a la gente que trabaja, asesora, está en las comisiones de MEVIR, que tienen el oído, los ojos y el corazón puesto en la realidad. La última reforma de MEVIR a la cual se tiene que acostumbrar a ayornar es el MEVIR urbano. Si habrá sido exitoso el MEVIR, que desde las ciudades, desde los no tan pequeños pueblos, se pide su forma de ser, porque MEVIR ya no es un método constructivo, es una forma de ser. Es mucho más profundo. Y después voy a hablar del gremio, de la dirigencia política. Cualquiera de los presidentes que están acá pudo haber desestimado
o minimizado la acción de Mevir. Y ninguno de los dos, estoy hablando de los que ya se fueron, lo hizo. Verlos ahora sentados acá juntos me retrotraía a esta gira artística que hicieron, no sé cómo les fue, en Buenos Aires. Cuando me jubile, puedo acompañarlos de maletero. Y salgo de Mevir para hablar de lo que nos une. Yo siento orgullo de que presidentes de distintas ideologías puedan ir a Buenos Aires o al país que sea a hablar bien de Uruguay. Hoy de mañana me levanté leyendo una declaración del presidente Mujica con el cual tengo, iba a decir diferencia, pero no es el momento, tengo matices. Pero esos matices, que son bienvenidos, no obsta a que cuando fueron a Buenos Aires, toda la columna vertebral de sus declaraciones fue: vamos a hablar bien de nuestro querido país, que para hablar mal hablamos de la frontera para adentro y tenemos tiempo para pelearnos políticamente cuando llegue el momento. Por eso Mevir, por eso este libro, que es una necesidad de la gente. Yo creo que en el agro hay dos revoluciones: el Mevir y la moto. Son las dos revoluciones del agro. Porque lo primero, cuando tenía la casa de Mevir, es mover para el pueblo, pero hacer una legua a caballo es 1 hora y pico. Ahora la moto pasó a ser 20 minutos. Permitió, lo decía el presidente Mujica, la asunción de esos valores que estaban en el ADN del paisano, de su familia, de su hogar, ya no hacerlo alguien alejado de esa crianza y de ese ejemplo que siempre se puede. Pero vuelvo para atrás. Una política nacional anclada en una necesidad que va evolucionando, sin perjuicio de eso no deja de serlo. Un Estado fuerte, necesario, que realmente tuvo la visión de dónde tenía que estar y dónde no tenía que estar. Porque cuando se deciden recursos para Mevir, se está tratando de ser justos. Acaban recursos porque se necesitan. Y después gobiernos, en este caso de 3 partidos políticos, que le dieron su visión, que le pusieron su gota afectiva, de amor a la causa, pero que lo respetaron en su esencia. Y por eso, como bien decía Juan Pablo, seguramente tengamos 55 años más de Mevir, evolucionando, pero siguiendo con el mismo espíritu del doctor Alberto Gallinal. Muchas gracias.